vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
grande es Dios. Una vez más, solo las voces, una vez más, todas las voces, todas las voces. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Esperanza está en Jesús, en su justicia.
mancha de Él vendré, justificado por la fe. Buenos días, hermanos, querida iglesia, que Dios nos bendiga en este día, en esta mañana que apartamos para el Señor y que podemos juntos, en un mismo espíritu, aunque desde nuestras casas también poder compartir la cena del Señor y compartir también su palabra. Vamos a tener una oración para que el Espíritu de Dios nos esté guiando. Señor amado, venimos ante tu presencia, Señor, con la humildad, Señor, de nuestros corazones, Señor, quebrantados ante tu amor, ante tu poder, ante tu santidad. Señor, y al abrir tu palabra, te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté guiando a través de ella. Tu Espíritu Santo, Señor, esté poniendo en mi corazón tu palabra, para bendecir a los hermanos, para bendecir a la iglesia. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana quiero compartirles un pasaje muy conocido en el Antiguo Testamento. Es la vida del profeta Jeremías, que realmente nos deja profundas enseñanzas para nuestra vida espiritual y que son realmente de mucha bendición y podemos sacar mucha riqueza de ella. Este pasaje lo encontramos en Jeremías, entonces 33, pasaje muy conocido por todos, Jeremías 33, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. La palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, mientras él estaba aún preso en el patio de la cárcel. Le dijo: Yo, el Señor, quise la tierra y la formé para afirmarla, y cuyo nombre es el Señor, declaro: Clama a mí, y yo te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Yo, el Señor y Dios de Israel, declaro acerca de las casas de esta ciudad y de los palacios de los reyes de Judá, que han sido derribados con arietes y con hachas. Los caldeos han llegado a combatir y a llenar las casas con los cadáveres de los que yo herí en mi furor y mi enojo, pues yo escondí mi rostro de esta ciudad por causa de toda su maldad. Pero les traeré salud y medicamentos,
y los sanaré y les haré experimentar una paz abundante y duradera. Vemos al comienzo de este capítulo que encontramos en el versículo 1 al profeta Jeremías preso. El rey Sedequías había ordenado encarcelar al profeta. ¿Y cuál era la razón? ¿Cuál era el motivo por el cual nada menos que el rey ordenó enviar a Jeremías a la cárcel? Y la razón la tenemos en el capítulo 32, damos vuelta a la página seguramente de nuestras Biblias, y encontramos allí la razón por la cual Jeremías está en la cárcel. Jeremías entonces 32, versículo 1. Dice: la palabra del Señor vino a Jeremías en el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. El ejército del rey de Babilonia tenía entonces sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en el palacio del rey de Judá. Sedequías, rey de Judá, lo había encarcelado porque cuestionaba lo que Jeremías había profetizado, y que era lo siguiente: así ha dicho el Señor, voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y éste la conquistará. Sedequías, rey de Judá, no podrá escapar de las manos de los caldeos, más bien será entregado en manos del rey de Babilonia y tendrá que enfrentarse a él cara a cara. Además, Sedequías será llevado cautivo a Babilonia, y allá se quedará hasta que yo lo visite. Y si ustedes le declaran la guerra a los caldeos, no les irá bien. Esta era la palabra profética, y esta era la razón por la que el rey Sedequías había enviado a Jeremías a la cárcel. No le había gustado la palabra del profeta. Ahora vemos en esta actitud del rey Sedequías cuán grande era su necedad. Era tan necio y era tan grande su necedad como la rebeldía que había en su corazón contra Dios y su profeta. Necio, porque ya hacía un año, a esta fecha, ya hacía un año que Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, estaba rodeada por el ejército del rey Nabucodonosor. Es decir, hacía un año que la ciudad de Jerusalén estaba sitiada y no encontraban salida. Las palabras proféticas del profeta Isaías, unos 100 años antes, como vimos hace unos domingos atrás, y ahora la palabra profética de Jeremías comenzaban a cumplirse, y era evidente a los ojos del rey y del pueblo el cumplimiento de la palabra de Dios, tal como sus profetas lo habían anunciado. Pero la necedad y la rebeldía del rey Sedequías y del pueblo de Judá hacía que rechazaran lo evidente, negaran lo evidente. Dios era fiel a su palabra y era fiel al ministerio de sus profetas, y se estaba cumpliendo ante los ojos del rey y del pueblo su palabra. Que el Señor nos libre de semejante necedad y rebeldía ante la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos amonesta y nos adelanta las consecuencias que vendrán sobre nuestra vida si no nos arrepentimos de nuestros pecados. La palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios alerta al pueblo de Dios, alerta a su iglesia en los peligros en cuanto a la rebeldía y a la desobediencia. Dios dice claramente que Él no va a tener por inocente al culpable. Es tiempo
Es hora, estamos a tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados, de cambiar de rumbo de nuestra vida, si somos conscientes de que la palabra de Dios nos está exhortando a un cambio, a un volver al Señor. Ahora tenemos entonces al profeta Jeremías preso por anunciar la palabra de Dios. Y en los versículos 2 al 3 encontramos el auxilio de Dios. El auxilio de Dios para su profeta. Jeremías está preso entonces por ser fiel a la palabra de Dios, por ser fiel al Señor y no ceder a la tentación de cambiar su mensaje. No ceder a la tentación de decir lo que el rey y el pueblo quieren oír. Y esta es la encrucijada en la cual se encuentra la iglesia hoy. ¿Somos fieles a lo que el Señor dice en su palabra? ¿O somos tentados a acomodar el mensaje de Dios a estos tiempos? A estos tiempos donde hay un nuevo modelo de familia, donde se habla del asesinato de niños aún no nacidos. Es la tentación de acomodarnos a estos tiempos. Ya hay algunos teólogos, algunos pastores, leí en España, ¿sí?, que hablan de acomodar las escrituras a los nuevos tiempos. Y en este acomodar las escrituras a los nuevos tiempos es ir directamente en contra de la palabra de Dios, en contra de los principios y las enseñanzas de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántos hombres y mujeres han sufrido la cárcel, la persecución y aún la muerte por ser fieles a la palabra de Dios? Y este es el tiempo que nos toca a nosotros, ser fieles y mostrar nuestra fidelidad a Dios y a su palabra. Muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia de la iglesia han dado su vida, o han sufrido el martirio, han sufrido la cárcel, han sufrido el ser despojados de sus bienes por ser fieles a la palabra de Dios. Ahora, en las circunstancias en las cuales está Jeremías, vemos algo maravilloso en estos versículos. Y es el hecho de que no hay impedimentos para Dios para hablar con su siervo Jeremías. Jeremías está preso en el patio de la cárcel, custodiado. Nadie puede verlo. Pero esto no es impedimento para el Señor hablar con su siervo. Hermanos, no hay barreras para el Espíritu Santo. No hay barreras que el Espíritu Santo no pueda atravesar para venir en nuestro auxilio, para ayudarnos en nuestros problemas, en nuestras circunstancias. Hay ocasiones en medio de pruebas duras y difíciles en las cuales dudamos que el Señor venga hasta nuestra prisión y pueda librarnos. ¿Cuál es tu prisión en este tiempo? ¿Cuál es tu prisión la cual te impide ver en la oscuridad en la cual estás sumergido? El brazo poderoso de Dios que se extiende para ayudarte, para rescatarte. ¿Cuál es tu prisión? Traumas del pasado, temores por el futuro, falta de perdón, angustia y depresión. Todos estos y muchos más no son barrotes tan fuertes como para evitar que Dios nos libre, como para evitar que Dios venga a nuestra vida con palabras de aliento, de fortaleza, de esperanza. Las prisiones, hermanos, como Jeremías, nos limitan, no permiten que vayamos más allá. Nos confinan
en un espacio oscuro, sin ventanas, sin contactos con el mundo exterior. En esta prisión física, en una prisión real, estaba Jeremías. Pero en ocasiones, los cristianos mismos podemos estar en prisiones espirituales, en prisiones del alma, de emociones y sentimientos que se entrecruzan y no nos permiten avanzar. Estamos limitados en nuestro servicio al Señor. Estamos limitados en nuestra manifestación de amor hacia nuestros seres queridos. Estamos limitados para que nuestros pies lleven el Evangelio a otros, para que nuestra vida contagie de gozo y de paz a otros, porque la triste realidad es que no estamos experimentando ni el gozo ni la paz de Dios. Estamos en una prisión. Ahora, lo maravilloso de este capítulo 33 es que Dios viene en auxilio de su siervo. Dios viene en nuestro auxilio. Notemos una cosa, un detalle interesante en el versículo 3. Dice, vamos a leer el final del versículo 2. Dice, cuyo nombre es el Señor. Yo, el Señor, declaro, le dice a Jeremías. Y le dice, clama a mí. Clama a mí. Notemos que Dios mismo quien llama al profeta a la oración. Podemos pensar que seguramente Jeremías estaba muy angustiado y sin fuerzas para orar. ¿En cuántas ocasiones experimentamos lo mismo? El difícil momento que estamos viviendo, las circunstancias que nos ponen en una prisión, nos quitan las fuerzas para orar. Pero lo maravilloso es que Dios viene en nuestro auxilio. Lo maravilloso es que el profeta, sumergido en una oscura prisión, no tiene fuerzas para orar. Y viene el Dios maravilloso, el Padre eterno, viene a recordarle a su siervo la importancia de la oración. Clama a mí, le dice el Señor. Ven, abre tu corazón. Dios anima a Jeremías y le dice, aquí estoy, eleva tus ojos y da un grito de auxilio. Dame un grito de auxilio. Qué maravilloso. El Señor está deseoso de ayudarnos. Y el Señor le promete responder a su clamor. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. La promesa de Dios. Hermanos, en ocasiones estamos sin fuerzas para orar. Estamos sumergidos en la incredulidad, en la duda. ¿El Señor será suficientemente poderoso para auxiliarme? ¿El Señor estará dispuesto a escuchar mi oración? Y entre la duda y la incredulidad, no oramos. Pero ahí viene el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo y nos dice, clama a mí. Clama a mí. Muchas veces esperamos que el Señor vea la situación en que estamos y su corazón sea movido a misericordia, que de hecho lo es.
Y simplemente nuestra circunstancia o nuestro vivir en esas horas es simplemente suspiros. Simplemente angustiarnos por la situación en que estamos. Pero Dios nos dice que hay una parte activa. Hay algo que nosotros podemos hacer. Decimos, ¿cómo voy a solucionar mis traumas del pasado? ¿Cómo puedo poner mi mirada en un futuro que se me antoja o se me parece que vendrá oscuro para mi vida? Y nos quedamos en esa situación de angustia y de profundo dolor. Pero hay una manera para salir. Y esa manera Dios se lo está presentando a Jeremías. Y le dice, clama a mí, esfuérzate, levanta la voz, pega un grito de auxilio. Señor, ayúdame. Señor, aquí está mi vida, sácame de este pozo. Aquí Dios le muestra a Jeremías que no es pasivo en ese lugar en el cual está sumergido, sino que Jeremías tiene un arma poderosa para salir de ese lugar, que es la oración, que es el clamar a Dios. Hermano, te animo y nos animo, me animo a mí mismo, a que cada vez que estamos en circunstancias difíciles, no nos dejemos llevar por sentimientos de autolástima, o de mover la cabeza y pensar que nadie podrá ayudarnos en la circunstancia en que estamos, sino que hay algo que debemos hacer, es algo que podemos hacer, y que el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos dice, clama a mí, levanta la voz, pide auxilio, grita al cielo, grita ante el trono de Dios, pega un grito de auxilio, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y algo maravilloso, no solamente que Dios va a responder, sino que también le promete mucho más que eso. Dice, y te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Dios dará a su siervo cosas inaccesibles. Le dará a conocer cosas inaccesibles, imposibles de conocer a través de la inteligencia humana. Eso es lo que Dios le promete a su siervo. Hermanos, el Señor nos sacará de toda prisión y hará cosas maravillosas en nuestras vidas si confiamos en Él. Sé que muchos de nosotros estamos tristes, angustiados por no poder reunirnos. Nos preguntan cuándo volvemos a reunirnos. Pero confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Clamemos al Señor. Y sabremos que el Señor nos sacará de este tiempo de angustia y hará de nuestras vidas y de la vida de la iglesia cosas maravillosas. Cosas que no han subido aún a nuestro corazón. Que Dios tiene para revelarnos, para mostrarnos los caminos en los cuales Él quiere que andemos. Los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Confiemos en el Señor. Confiemos en Él. Él aún tiene muchas cosas para darnos y muchos propósitos para cumplir a través de nuestra vida.
así como Jeremías todavía tenía mucho ministerio, mucho para dar al Señor y a su pueblo, mucho por servir al Señor y a su pueblo. Aún así, de la misma manera, nuestras vidas, preciosas vidas en las manos del Espíritu Santo, tenemos mucho para dar a nuestros hermanos, a esta sociedad, a los vecinos, a la iglesia, mucho. Y hermanos, cuando salgamos de este tiempo de pandemia, de este tiempo tan insólito, tan extraordinario en el cual estamos viviendo, por la fidelidad de Dios y por la obra del Espíritu Santo, no seremos los mismos que cuando entramos. Pero el Señor nos recuerda, en medio de la angustia, en medio de las preocupaciones, de la importancia de la oración. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Que esto pueda quedar grabado en nuestros corazones, de la fidelidad de Dios y de la importancia de la oración. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por tu palabra, que nos anima a confiar en ti. Señor, gracias porque, como Jeremías, Señor, en medio de nuestra tribulación y de nuestra angustia, tú vienes en nuestro auxilio. Y eres tú, por medio de tu Espíritu Santo, el que nos recuerda de lo importante de la oración, del poder que hay en la oración. Señor, ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de oración. Ayúdanos, Señor, a mirar estas circunstancias en las cuales estamos viviendo con ojos de fe y de esperanza. Señor, ayúdanos a que, así como tú le mostraste a Jeremías cosas maravillosas, cosas que no habían aún subido a su corazón, que jamás las había imaginado Jeremías, ayúdanos, Señor, a tener esta misma expectativa sobre lo que tú harás con nuestras vidas, con la vida de la iglesia, con lo que tú harás de aquí en más. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y feliz y bendecido domingo. Bien, estamos comenzando esta reunión de memorial de la Santa Cena y vamos a pedir la bendición de Dios sobre este tiempo juntos que vamos a pasar, recordando precisamente el sacrificio perfecto de Cristo, hecho una vez y para siempre a nuestro favor, regalándonos a través de su sacrificio una salvación tan grande y por ser tan grande, tan inmerecida. Erika, si querés pedir la bendición sobre este momento que vamos a participar de este memorial. Estamos orando. Amado Padre del Cielo, te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempo que podemos entrar a tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque a ella podemos entrar gracias al sacrificio de tu único Hijo, una vez y para siempre. Gracias, Señor, por este tiempo que vamos a compartir. Te pido, Señor, que tú guíes esta reunión de principio a fin y que sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bien, estamos abriendo la palabra de Dios en el conocido pasaje de la primera carta a la iglesia en Corinto, en el capítulo número 11. Conocido pasaje, pero que siempre tiene enseñanzas. Como toda la palabra de Dios, siempre tiene enseñanzas para cada uno de nosotros. Si nos situamos por ahí en el tiempo, vemos que una de las iglesias más problemáticas del primer siglo, en cuanto a su organización y en cuanto a su ordenamiento, fue precisamente la iglesia en Corinto, de tal manera que el apóstol Pablo, para poner en orden los ministerios de la iglesia, también la conducta de los miembros de la iglesia, tuvo que escribirle no solo una sola carta, sino dos cartas, y es las dos cartas estas es la mayor cantidad de exhortaciones para el buen funcionamiento y ordenamiento de la iglesia de aquel tiempo. Por consiguiente, como la palabra de Dios es para todos los tiempos, también corresponde a la iglesia del siglo XXI que estamos hablando.
Entonces, bueno, eran muy comunes en aquel tiempo los ágapes fraternales. Entiéndase por ágape fraternal, es una cena de cristianos, digamos. Entonces siempre había problemas con el tema de las cenas. Las distancias eran grandes, no había todos los medios de comunicación, por lo tanto a veces pasaban todo el día reunidos en un determinado lugar, de la mañana hasta la tarde, a veces por ahí no, según las distancias de cada uno, y bueno, luego cenaban juntos con los ágapes fraternales y después celebraban la Santa Cena. Pero ¿qué pasaba? Siempre si nos situamos en aquel tiempo, la idolatría era lo que manejaba la sociedad de aquel tiempo. Por lo tanto, se hacían grandes cenas, se bebía en demasía, de tal manera de que la ebriedad, digamos, o el estar borracho, podemos decir con palabras más nuestras del castellano, medio champurriado que usamos en este tiempo, se comía en exceso y después no eran nada gratas las conversaciones que se realizaban en aquel tiempo. Por lo tanto, por ahí había un poco de falta de conocimiento en el liderazgo de la Iglesia, por ahí había gente que quería hacer lo que quería, no sujetándose a las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo le escribe esta carta poniendo en orden cómo debía de funcionar una iglesia cristiana. Y fue una de las cartas más duras, precisamente, de todo el Nuevo Testamento, sobre todo las cartas paulinas que se le dice, escritas por el apóstol Pablo, las dos cartas a la iglesia en Corinto. Y acá habla acerca de la institución de la Cena del Señor. Siempre podemos recordar que el Señor, habiendo hecho un sacrificio tan grande por cada uno de nosotros y por toda la humanidad, nos dejó elementos muy simples como el pan y el vino para que conmemoremos ese sacrificio perfecto. Solamente eso nos dejó como memorial. Hemos mencionado al comienzo de este momento la palabra memorial. ¿Qué es un memorial? Hacer memoria de algo que sucedió. Vemos en el Antiguo Testamento, vamos por palabras siempre, cómo Dios le dio a Moisés, y Moisés tenía que transmitir al pueblo ciertos recordatorios de acontecimientos que marcaron al pueblo de Israel, sobre todo desde la salida de tierra de Egipto hasta entrar en la tierra prometida. Reglas de conducta, reglas humanitarias, reglas sanitarias. Pero acá el Señor dejó solamente, simplificó en 2 elementos su amor tan grande para cada uno de nosotros. Y acá el apóstol Pablo, que también era bastante controvertido en aquel tiempo su ministerio, porque no había sido, recordamos, del grupo de los 12, él mismo decía que lo tenían como un abortivo, ¿no? Porque él fue perseguidor de los cristianos, pero luego fue un instrumento en las manos del Señor. Y no lo decimos esto porque lo decimos, sino lo decimos por palabra del Señor. Cuando Ananías le dice: Señor, pero voy a ir a imponerle las manos a un hombre que es perseguidor de los cristianos. En ninguna manera, o sea, pero el Señor le dijo: anda, porque este va a ser un vaso, un instrumento, un vaso de bendición, o un instrumento en mis manos para dar a conocer mi nombre a los gentiles, a los hijos de Israel en todos los lugares. Y cuando Dios prepara a alguien para el ministerio, nunca se equivoca. Nosotros somos los que nos equivocamos, pero el Señor nunca se equivoca. Entonces acá, para poner en orden también el problema del memorial de la Cena del Señor, leemos solamente unos versículos y ya reflexionamos un poquitito. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Cómo dice recibir del Señor? Siendo que él no anduvo con él. Porque recordemos que durante varios años después del encuentro con el Señor en Damasco, él fue a Arabia, a otros lugares, y ahí recibió muchas de las revelaciones que están plasmadas en las cartas paulinas que él escribió a las iglesias del primer siglo. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan.
Esto es una gran verdad porque tiene un respaldo de la palabra en el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y un poco más anubilado, podemos decir, en el Evangelio de Juan. Vieron que el Evangelio de Juan no está bien todos los pasos que están en los 3 primeros evangelios. De todos modos, también lo está mencionando. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo. Qué importante acá, lo que sobresale es la palabra dar gracias. Y nosotros somos eternos deudores, mientras estemos en este mundo, de la gracia de Dios manifestada en cada uno de nosotros por medio de la fe en Jesucristo. La salvación es por pura gracia, no tuvimos que pagar nada, no tenemos que hacer ninguna obra. La fe salvadora, como decían los reformadores, es solo por Cristo, por gracia y por fe, nada más que eso. Al que cree, todo le es posible. Recordamos también a los padres de la Iglesia como Lutero, podemos pensar, el justo por la fe vivirá. Él lo encontró en la palabra de Dios, que no somos justificados por las obras, sino por la fe. Por lo tanto, cada uno de nosotros, cada día tenemos que dar gracias, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, de toda la multiforme gracia de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Bien, y luego dice, tomad, comed, dijo el Señor, tiene base bíblica en los evangelios, lo hemos dicho, esto es mi cuerpo, o representa mi cuerpo, que vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hemos usado al comienzo en 2 ocasiones en este acto, hemos mencionado la palabra memorial, y acá se menciona la palabra memoria, que es algo similar, ¿no? La misma palabra, ¿no? Porque si no hubiese dejado estos símbolos por ahí, no tendríamos algo puntual para recordarlo. Porque bueno, sí, podíamos centrarnos en los milagros, en las enseñanzas, pero Él nos dejó solamente este memorial para que recordemos su sacrificio, nada más que este memorial para que lo recordemos, como dijimos al principio, solamente con estos 2 símbolos para hacerlo en su memoria. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres. Nuevamente se menciona la palabra memoria, la habíamos encontrado cuando fue en el versículo 24, finaliza con las mismas palabras, las 3 últimas palabras, las 4 últimas palabras del versículo número 24, dice, en memoria de mí, que ya relacionado al pan, que lo hemos mencionado. Y al pasar al memorial de la copa, dice, en memoria de mí. Otra vez se mencionan las 4 palabras claves a la finalización del versículo número 25. Y finaliza esto diciendo, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué pasa? Anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Recordamos y hacemos memoria que por la muerte del Señor Jesús nosotros tenemos vida abundante en esta tierra y vida eterna. Por la muerte del Señor. Si bien es cierto, no terminó muerto, sino que vana sería nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado. Pero bueno, recordamos, ¿por qué habla solamente de la muerte aquí, no de la resurrección? Porque por la muerte de Jesús, nosotros nos dio vida eterna. Por la muerte de Él, cada uno de nosotros nos da vida en abundancia terrenal y luego la vida eterna. ¿Hasta cuándo la Iglesia cristiana celebrará con estos simples símbolos el sacrificio de Cristo, recordándolo? Hasta que el Señor venga. Acá dice hasta que Él venga. ¿De quién se trata? No es el apóstol Pablo, hasta que yo venga, diría, sino hasta que el Señor venga. Y sabemos, de acuerdo a las Escrituras y por palabra, podemos afirmarlo con plena certidumbre de fe, que el Señor está preparando su iglesia, porque el acontecimiento que estamos esperando con fecha incierta, cuando así muy cierta no podemos decir que esta es la fecha,
el Señor va a venir a buscar a su iglesia, que no es un templo sino cada uno de nosotros, que realmente el Señor nos va a venir a buscar, donde vamos a ser transformados nuestros cuerpos, o si ya nos hemos muerto, vamos a levantarnos de la tumba donde estarían nuestros cuerpos para recibir al Señor en las nubes con un cuerpo glorificado. Y si estamos en este mundo hasta la venida, hasta que el Señor venga a buscarnos, seremos arrebatados como fue Enoc, como fue Elías, para entrar en la presencia del Señor, donde este cuerpo pecaminoso necesita una transformación para entrar en el reino de los cielos. Bien, así que a través de estas palabras hemos recordado el memorial de la Cena del Señor. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre el pan que dijimos simboliza el cuerpo del Señor Jesús, que fue maltratado y muerto por cada uno de nosotros. Marcelo está pidiendo la bendición sobre el pan que simboliza el cuerpo de Cristo. Estamos orando. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, por el privilegio que tenemos, Señor, de hacer memoria, Señor, de hacer memoria del sacrificio, Señor, de tu Hijo. Señor, y te damos gracias por este pan, Señor, que nos recuerda, Señor, el cuerpo partido de Jesús en la cruz. Gracias. Señor, te agradecemos por tanto amor, por tanta misericordia, Señor, porque era el único camino posible por medio del cual tú nos pudieras, Señor, perdonar, renovar, reconciliar contigo. Gracias. Te agradecemos, Señor, y te rogamos tu bendición sobre este pan y sobre nuestras vidas. Amén. Y la vida de nuestros hermanos. Señor. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Participamos entonces de este pan, como se ha orado, simbolizando el cuerpo de Cristo, y lo hacemos en su memoria. Participamos. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, el León de Judá, la raíz de la vid, que ha vencido y el libro abrirá. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, le adorarán y proclamarán: Jesucristo es el Señor. Amén, amén. Celina entonces va a pedir la bendición de Dios sobre estas copitas de vino que simbolizan la sangre preciosa de Cristo, en la cual nos ha lavado de todos nuestros pecados. Estamos orando. Señor, en esta hora venimos a tu presencia para agradecerte por la sangre derramada tan generosamente por tu Hijo Jesús en nuestro favor. Gracias, Señor, porque Él fue determinado,
fue firme, con su frente en alto, a dar la vida con todo amor y con total seguridad en favor nuestro. Gracias por su sangre que podemos recordar a través de esta copa. Señor, que tu bendición sea sobre tu pueblo. En el nombre de nuestro Señor Jesús, Salvador nuestro. Amén. 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 Participamos entonces de este vino, símbolo de la sangre de Cristo, y lo hacemos en su memoria. Participamos entonces. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Estamos orando entonces, agradecemos por este momento y cerramos este acto con una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias por poder recordar el sacrificio perfecto de tu Hijo, hecho una vez y para siempre a nuestro favor, constituyéndose de esta manera en nuestro único y suficiente Salvador. Gracias por la esperanza que tenemos. Gracias por las promesas que nos has dejado en tu palabra, que a través de los siglos todos los cristianos las han podido hacer suyas. Y especialmente nosotros, en este tiempo que nos toca vivir, queremos hacer cada una de tus promesas nuestras, porque eso nos fortalece espiritualmente, nos ayuda a crecer en la esperanza, que vendrán tiempos mejores, tal vez no, pero estamos en tus manos. Como siempre decimos realmente manos más seguras y confiables que las tuyas no hay en esta tierra. Por lo tanto, que las aflicciones del tiempo presente no opaquen la esperanza de un futuro glorioso, que Jesús fue a abrir las puertas del cielo para que nosotros entremos. Gracias por esta promesa que nos dice: voy pues a preparar lugar para cada uno de ustedes, que somos nosotros, no solamente los discípulos, para que el lugar donde yo estoy, Señor, gracias porque tú estás en el cielo y has ido a preparar un lugar para cada uno de nosotros, ese lugar que después de tu ascensión ocupaste a la mano derecha del Padre. Por eso, Jesús, te bendecimos. Por eso, Padre nuestro, te glorificamos en esta hora, Señor. Y en esta hora proclamamos y aceptamos la dirección de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que no sean palabras, sino que sea una realidad en nuestra vida diaria. Por eso, en esta hora, queremos decir que te amamos y que necesitamos cada día el amparo y la fortaleza tuya para seguir adelante hasta el fin de nuestra vida terrenal. Oramos en el nombre bendito de Jesús, que nos regaló por gracia y por amor una salvación tan grande. Gracias una vez más, te bendecimos, Padre, en su nombre. Amén. Amén. Amén.